Muy bien, en lo que esto se va abriendo. Lo primero que hablábamos acerca de lo que creemos de Dios Espíritu Santo es que es una persona divina. Voy a hacer un pequeño para que recordemos. Es una persona divina. Esto implica que Él posee los atributos o perfecciones, características de Dios, ¿verdad? Él es coeterno, Él es de la misma manera la misma sustancia que el Padre y que el Hijo, y posee el mismo poder también. Entonces, al tener estas características que solo Dios puede tener, entonces, entonces él es Dios. Nadie puede tener estas características que Dios tiene si no es Dios. Y por eso decimos que es una persona divina, porque Él es Dios completamente. Pero también decimos que es una persona, y esto implica que las características, los atributos o características de personalidad radican en Él también. ¿Qué significa esto? Bueno, hablábamos de que Él posee inteligencia, de que Él demuestra sentimientos y tiene una voluntad propia. Y donde hay inteligencia, sentimientos y voluntad propia, es una persona. Tenga o no cuerpo, es una persona, aunque no tenga cuerpo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina. Así como el Padre es una persona divina y el Hijo también es una persona divina. Ahora, también creemos que el Espíritu Santo es quien lleva a destino final la voluntad del Padre. Todo el diseño del plan del Padre, aún desde la creación hasta lo que vendrá, el Espíritu Santo es quien lo lleva al destino final. Él está actuando en la humanidad, lleva a cabo su obra en la humanidad y también lleva a cabo de manera específica su obra en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, iniciando en ellos y llevando a cabo la perfección y edificación de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, estando hablando de ese punto, hablando de que el Espíritu Santo lleva a cabo esto en el creyente, en el pueblo de Dios, veíamos que al momento de la conversión, y quiero retomar desde ahí de manera ya específica, desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo lleva a cabo una obra en el creyente, que es la voluntad del Padre y el plan del Padre en el creyente, bautizando al creyente, y de esta manera, en el momento de creer, ese bautismo del Espíritu implica que somos unidos en un cuerpo que es la iglesia del Señor. Ahora, también sella al creyente el Espíritu Santo, y esto es la garantía de que el creyente estará en la presencia del Señor para siempre. Él es la garantía. Ese sello implica pertenencia también a Dios como comprados por Él. Y también el Espíritu Santo habita en el creyente. Y veíamos que al ser habitado en el creyente, entonces de manera permanente Él está en todos y cada uno de los que han creído el Evangelio. Cuando nos referimos a creyentes, yo explico que es alguien que ha escuchado, entendido y creído el Evangelio. No el que crea en un Dios, sino, porque ese sería, no nos referimos a un ateísmo, no creo en Dios, sino a alguien que ha creído el Evangelio con el término creyente. Entonces, Él habita en el creyente, pero hay una cuestión aquí donde nos quedamos y quiero retomar. Todos los creyentes en quien mora el Espíritu Santo, y son todos los creyentes del Evangelio, somos responsables de permitir ser controlados por el Espíritu Santo. Esto es a lo que Efesios capítulo 5, verso 18 le llama sed lleno del Espíritu. Pero cada creyente es responsable de permitir que ese Espíritu Santo que mora en nosotros realmente nos llene. Ahora, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en el discipulado, cuando hemos tenido allí el tema del Espíritu Santo, explicábamos que la llenura del Espíritu Santo por algunos periodos de la época de la historia, había o el Espíritu Santo llegaba a llenar de manera involuntaria, es decir, el creyente no tenía en sí de alguna manera a veces una predisposición a ello, pero el Espíritu lo hacía. Vemos a Sansón cuando él adquiría una fuerza sobrenatural, era el Espíritu viniendo a él y obrando en él.
Vemos incluso en la iglesia cristiana, ya en el inicio de la iglesia, como el Espíritu Santo, por ejemplo, a Felipe, venía a él, lo llenaba o lo controlaba por completo y lo apartaba o lo llevaba a algún lugar, ¿no? Podemos ver esos ejemplos. Pero este texto nos enseña que ahora la característica del creyente a lo largo del resto de la historia cristiana será una responsabilidad de ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu, entonces, la podríamos definir de esta manera. Es la influencia y control extensivos del Espíritu en la vida del creyente. La llenura del Espíritu es la influencia y control extensivos del Espíritu en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo se llega a eso? No hay una oración en la Biblia, o no dice la Biblia que es a través de una oración y pedir, Señor, Espíritu Santo, ¿verdad? Lléname y condúceme, y en ese momento soy lleno del Espíritu. No funciona así ahora. Lo que podemos ver es que para poder ser influenciados y controlados de manera extensiva por el Espíritu Santo, implica que para que ese creyente sea controlado, requiere en primer lugar el deseo de ser controlado por medio del Espíritu Santo. Debe ser un anhelo de ese creyente y por tanto ese anhelo le debe llevar a una sumisión al Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Nuevamente, no solo es una actitud, sino también implica algo que usted y yo debemos hacer. Y esto es escuchar y obedecer su palabra. Él es el autor de las Escrituras. Él es el autor de la palabra de Dios. Él es el autor de nuestra salvación también. Y Él nos ha dado nueva vida, vida nueva o nuevas criaturas nos ha hecho, quiero decir. Sin embargo, si yo quiero realmente ser controlado por el Espíritu, yo debo ser sumiso a escuchar y obedecer su palabra. Yo entonces, eso me va a llevar, mi deseo a que Él me controle, me va a llevar a leer las Escrituras de manera frecuente en mi hogar. Me va a llevar a escuchar su palabra de manera frecuente en la iglesia, en las predicaciones. Y entonces yo voy a estar dispuesto y listo para obedecer su palabra. Debo ser sumiso al Espíritu Santo. Alguien dijo que en el trono de tu vida solo hay lugar para una persona. O tú o el Espíritu Santo. Y esto es cierto. Requerimos sumisión, querer que Él sea el que controle, y Él ha hablado a través de su palabra y yo permito que Él me dirija. Y el ser lleno del Espíritu implica esta sumisión, este deseo de ser controlado por Él. Implica sumisión y también implica una mortificación de nuestro pecado, renunciando a aquellos deseos que no se ajustan a su voluntad. Como veíamos, en esa parte donde el Espíritu Santo es una persona y que como persona Él posee sentimientos, veíamos allí que la Escritura nos está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, lo que tenemos que entender es que en esta llenura yo requiero mortificar mi pecado porque mi vida pecaminosa y rebelde a su palabra, obviamente el pecado es contrario a la obediencia a su palabra, esa vida rebelde le causa dolor al Espíritu Santo, no es realmente un deseo de ser controlado y lleno por Él. Yo requiero mortificar mis pasiones y deseos pecaminosos. Y es verdad, no lo puedo hacer por mí mismo, pero Él mora en mí y Él me da el poder para hacerlo también, si yo deseo hacerlo genuinamente. Entonces, cada creyente requiere y es responsable de permitir ser controlado por el Espíritu Santo. Porque creemos que el Espíritu Santo es quien lleva a punto final o a destino final la voluntad del Padre en nuestras vidas y en la humanidad. Ahora, creemos también, como tercero, ¿verdad? No sé si ya notó usted más puntos, ¿verdad? Pero como tercer creemos, y dentro de él vienen varias cosas, pero creemos que el Espíritu Santo, en su función de edificar el cuerpo de Cristo, recuerden que esa es su actividad en la humanidad
y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en su función de edificar el cuerpo de Cristo, creemos que el Espíritu Santo otorga dones espirituales a los creyentes. El Espíritu Santo, de manera soberana, ¿y esto qué implica? Que Él tiene la decisión y la última palabra en esto, que Él lo controla y Él lo lleva a cabo conforme a su placer. El Espíritu Santo administra soberanamente dones para el perfeccionamiento de los santos. Primero a los Corintios capítulo 12 nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 12 quiero leer el versículo 1, pero después leeremos varios textos allí mismo en esa carta. 1 Corintios 12 dice lo siguiente, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo, que siempre que enseñó todo el consejo de Dios, un punto importante en la iglesia, en el entender el ministerio y la obra de Dios Espíritu Santo, es entender los dones espirituales que Él da para el perfeccionamiento de su iglesia. Y por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué el Espíritu Santo administra soberanamente dones para el cuerpo de Cristo? Bueno, notemos por favor el versículo 4. Vea lo que dice el verso 4 ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una gama de dones que Él otorga, pero el que los da es el Espíritu Santo soberanamente. El Espíritu Santo es el que los otorga, pero también el que los potencializa, por decirlo de una manera, el que les da el poder para que estos dones realmente sean usados. Es el Espíritu Santo el que los da y potencializa en el creyente para que funcionen. Dice el texto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Él es el que lo hace. Ahorita vamos a ver un texto aún más claro en este punto. Ahora, note por favor algo más. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, los ministerios no son los dones. Yo estoy en el ministerio de alabanza, podría decir nuestros hermanos que nos apoyan en esa parte. Pero no vas a decir que yo tengo el don de la alabanza. Los dones no es lo mismo que los ministerios. Los ministerios, como dice aquí, hay diversidad de ministerios. Los ministerios son técnicas o formas en las que se pueden los dones, en las que podemos poner los dones al servicio de la iglesia. Por ejemplo, estas técnicas o formas, ministerios que los llamamos, podríamos hablar de consejerías. ¿Y qué don, aunque al final vamos a dar una pequeña lista de los dones, pero qué don se puede llevar a cabo en el contexto de esta forma o técnica que es la consejería llamada así? Pues el de exhortación. Pero la consejería, el ministerio de consejería no es el don, sino es solamente una forma, una técnica para llevar a cabo los dones. Y dice el apóstol Pablo, hay diversidad de ministerios, es decir, formas en las cuales puedo usar mis dones, pero todas tienen un propósito y todas son para el Señor. Es decir, servimos, ministramos, implica servir para el Señor. Ahora, menciona algunos ministerios, consejerías, el servicio de la iglesia. Entendemos, creo que ahí más claro, que el servicio de la iglesia, un servicio de culto público, quiero decir, no es un don en sí, pero ahí se ejecutan dones, ¿no? La predicación, el servicio entre los creyentes, y explicaremos algunos de ellos. Otros ministerios como las clases por edades específicas. Algunos pueden decir, yo tengo el don de enseñar niños. Bueno, lo que es el don es si tienes el don de enseñar. Porque la enseñanza se puede aplicar a niños, a grandes o a quien sea. Pero el don es la enseñanza. El ministerio se le llama clase de niños, por ejemplo, clase de jóvenes o adultos. Los grupos de alabanza, como mencioné. Grupo de misericordia, ¿verdad?
son solamente medios o técnicas o formas para que los dones puedan ser ejecutados, pero los ministerios no son dones. Ahora, también en el verso 6, vea lo que sigue diciendo, 12:5, 12:6 ahora. Y hay diversidad de operaciones. Ha hablado de tres cosas: diversidad de dones, diversidad de ministerios y ahora diversidad de operaciones. Bien interesante esta frase porque este término se refiere a los alcances de los ministerios en la ejecución de los dones. Podríamos decirlo de esta forma: los resultados en el ejercicio de los dones a través de los diversos ministerios de la iglesia. Dice el texto nuevamente, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En este punto, los alcances y resultados en el ejercicio de los dones, en los ministerios, son por la determinación de Dios. Debemos aprender a descansar, pero también a esforzarnos, pero comprender que los dones que Dios ha dado a mí como creyente y a nuestra iglesia se van a llevar a cabo a través de técnicas que pueden ser los ministerios, como ya lo mencionamos, pero el resultado y el alcance no va a ser el mismo que para otros cristianos o otras iglesias. Dios gobierna eso también. Los resultados de nuestro servicio al Señor en ejecución de los dones también están por la gracia del Señor y facultados con su gracia y poder por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En algunas ocasiones llega a haber frustraciones en decir, bueno, ¿por qué nosotros no podemos con hacer un movimiento simplemente pareciera que las cosas resulten de esta manera? También es la gracia de Dios. Esto no implica que seamos negligentes en la ejecución de nuestros dones, eso lo tenemos que hacer como veremos más adelante, pero los resultados, las operaciones, los resultados de estas obras, de estos ministerios, de estos dones, están bajo el poder y control del Señor. Yo lo único que debo hacer es llevar a cabo mi don, servir a mi Señor y a la iglesia, el resultado es del Señor. Ahora, dice el verso 7, note por favor, estamos hablando acerca de cómo el Espíritu soberanamente administra los dones para la iglesia, para el perfeccionamiento de la iglesia, y dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Habla del don. Ahora, la ejecución de los dones son, dice este texto, claramente para provecho. ¿Qué es esto? Para el beneficio de la iglesia del Señor. No es el propósito del Espíritu Santo exaltarse a sí mismo, ni tampoco exaltar sus dones, ni a los hombres que tienen los dones. El propósito del Espíritu Santo en la ejecución de los dones es el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El propósito del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo por medio de la edificación de la iglesia. Por eso dice, para provecho. Para lo que es necesario y la iglesia necesita, el Espíritu Santo otorga los dones a través de dándoselo a los creyentes que están en cada iglesia para provecho de la iglesia. No para exaltarse ni él, ni los dones, ni las personas que los tienen. Son para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. Y por tanto, vean lo que dice versículo 8 al versículo 12. Porque a voy a explicar brevemente después, pero vean lo que dice, porque a hablando a un hermano, ¿verdad? Porque a es dada por el Espíritu, por ejemplo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de esas lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, note, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir
que es soberanamente, que Él los administra y que yo no puedo robarle ningún don. Es como Él quiere, como Él lo determinó. Y recuerde algo, para provecho, porque ahorita mencionamos dones de los cuales son llamados espectaculares, ¿no? Decir, ahí está, ¿verdad? Entonces debemos de ejecutarlos, vamos a explicar eso en un momento. Pero, note, cada uno lo ha dado como Él quiere. El Espíritu Santo es sabio, obviamente es Dios. Y es para provecho. El Espíritu Santo otorga a los creyentes de cada congregación, en particular, todos los dones que la iglesia necesita y necesitará para su desarrollo como iglesia. Nota por favor lo que dice el 18. Pablo estaba explicando que él dio distinto a cada hermano en una congregación X. Y entonces dice, bueno, a la iglesia de Corinto, pero luego dice en el verso 18, mas ahora, poniendo el ejemplo de un cuerpo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Así como un cuerpo tiene ciertos miembros y cada uno a su función, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Él ha puesto a cada creyente en la iglesia que Él quiere que esté y le ha dado el don que esa iglesia necesita para provecho. Dios diseña su cuerpo y le da funciones. ¿Esto qué es? A través de los dones que el Espíritu Santo da a cada creyente. Esto nos lleva a entender, hermanos, que cada uno de nosotros requerimos llevar a cabo y ejercitar nuestros dones para el beneficio de la iglesia. Porque si eres creyente, el Espíritu Santo te ha otorgado dones que son útiles para nuestra iglesia en este caso. Los dones milagrosos y de lenguas, milagrosos como sanidades y estas cosas, y de lenguas, la interpretación y el hablar lenguas. Hablar en lenguas, hermanos, era yo hablar en un idioma sin haberlo estudiado y conocido absolutamente, pero hablarlo de manera perfecta y entendible, o sea, darme a entender en ese idioma. Era un don espectacular. Y la interpretación era que yo tampoco lo conocía ese idioma, pero eran idiomas, hay que aclarar. Pero ese idioma, cuando alguien lo estaba hablando, yo podía traducirlo correctamente. Ahora, estos dones milagrosos y de lenguas, note por favor el razonamiento en esto. Fueron en los primeros días de la iglesia y su propósito fueron para certificar a los apóstoles como comunicadores de la verdad de Dios, y no con el propósito de que fueran estos dones partes de las características de todo creyente. Recuerde, para provecho. Estos dones tenían un provecho. ¿Cuál era? Que las personas realmente vieran una obra milagrosa allí, un levantar de un enfermo, un levantar de un muerto, hecho por mano de los apóstoles, recuérdelo. Y entonces, ¿qué sucedía? Ellos entonces decían, ok, esto nadie lo puede hacer, entonces estos hombres realmente vienen de Dios. Lo que me están hablando es la verdad. Era una manera en que Dios certificaba a los apóstoles y a la primera iglesia, a las primeras iglesias. Cuando la Escritura y cuando el testimonio de Cristo queda asentado, ya no es necesario esta clase de dones. Porque era una certificación de la primera iglesia y de los apóstoles. Ahora no requerimos ser certificados en quién es Cristo. No requerimos ser certificados de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Ahora quedó establecido quién es Cristo y quién es la palabra de Dios. Y ya no se requieren estos dones. Distinto a como muchos piensan, estos dones no eran para aumentar el número de creyentes, sino para certificar que lo que les estaban diciendo era verdad. El evangelio que se estaba predicando. Por ejemplo, estos dones que fueron en un periodo de la iglesia solamente, el de apóstol. Los apóstoles, el don era el apóstol, ser apóstol, apostolado. Los apóstoles fueron quienes pusieron el fundamento. Por eso los milagros que ellos llevaban a cabo. Pero una vez que echaron el fundamento, ya no se requieren más apóstoles.
Por tanto, este don dejó de funcionar. Dios dio apóstoles. Pero ya a partir de que los apóstoles echaron el fundamento y quedaron certificados de que decían la verdad por lo que les rodeaba y las obras que hacían, al poner el fundamento que llama Pablo el fundamento de los apóstoles, como peritos arquitectos lo establecen, ya no se requieren más apóstoles porque el fundamento ya está echado. Entonces el don de apóstol ha desaparecido. El don de profeta. El profeta era una persona que anticipaba y hablaba de parte de Dios cosas que los creyentes no conocían. Pero cuando la escritura queda cerrada, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, que Él nos ha dejado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad en su palabra. Ya no se requiere entonces el don de apóstol, de profeta, porque la escritura ya tiene todo lo que necesitamos, que era lo que un profeta diría, ¿verdad? Expondría, pero ahora que ya está escrito, ya no se requiere, solo requerimos leerlo y conocerlo. Otro don de estos es el de milagros, como ya dijimos, certificar que lo que yo venía a hablarte era verdad, por lo que se hacía de manera muy clara, pero ya no se requiere que haya milagros. Y las lenguas e interpretación de lenguas igualmente eran señales solamente para que se certificaran a estos hombres. Ahora, pero los que aún administra a la iglesia, los que el Espíritu Santo aún otorga a la iglesia, son los que sí realmente necesita la iglesia para su edificación. Explicar, aunque el tema no es los dones espirituales, estamos hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo otorga dones a la iglesia para la edificación de la iglesia. Ahora, los dones espirituales, ¿qué son? Bueno, los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para el servicio de la iglesia. Como dijimos, ya que Él sabe lo que la iglesia necesita para ser transformados a la imagen de Cristo, entonces otorga estas habilidades al creyente. Son habilidades espirituales dadas por Dios. Ok, quiero que veamos un texto. Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 10. Note el propósito de los dones, de estas habilidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes. Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, estos son dones. ¿Y quién los dio? Dice que Cristo. Bíblicamente, Cristo es quien dio los dones. Y bíblicamente el Espíritu Santo es quien los administra y da los dones. Es lo que la Escritura enseña. Ahora, Él constituye apóstoles, profetas, mencionamos a estos, evangelistas, pastores y maestros. Propósito, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estas habilidades dadas a personas eran para que la iglesia se perfeccionara, para que aprendiera a llevar a cabo la vida cristiana y su servicio al Señor de manera correcta. Y entonces dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, note, estos dones ejecutados ayudan a la iglesia a todas estas áreas. Y dice, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, noten, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algo que yo debo hacer es conocer y llevar a cabo mis habilidades espirituales, los dones espirituales que el Señor ha dado, estas habilidades para que la iglesia crezca, para que la iglesia se vea fortalecida.
Entonces, como mencioné, ya estamos en tiempo, pero voy a concluir y tratar de cerrar. Son habilidades dadas por Dios. Debemos hacer una distinción entre dones espirituales y talentos naturales, porque ambas cosas son dadas por Dios. Ambas cosas, y ambas son habilidades dadas por Dios. La manera de diferenciarlo es de esta forma. Los talentos son dados por Dios a través de los padres. Esas habilidades naturales, ¿verdad?, que pueden tomar nuestros hijos. Pero los dones espirituales son dados por Dios, pero independientemente de los padres. Los dones que vamos a mencionar no es si tu papá era o tu mamá tenía, sino es algo que el Espíritu quiso darte a ti al momento de creer en Cristo. Y es en el momento de creer en Cristo. Por eso, segunda diferencia, los talentos son dados en el nacimiento. Y algunos de ellos se aprenden en la marcha. Pero los dones son dados en la conversión. Los dones espirituales son dados al momento de haber creído en Cristo. Y no quiere decir que al momento de creer en Cristo sé cuáles son todos los dones que me ha dado el Espíritu. Yo tengo la obligación y la bendición de descubrirlos a lo largo de mi servicio al Señor. Pero en el momento de la conversión son dados los dones espirituales. Los talentos son para beneficiar a la humanidad en general. Los dones espirituales son para beneficiar a la iglesia en particular. Por ejemplo, el don de exhortación. El don de exhortación es ineficaz para la humanidad en general. Porque el don de exhortación implica hablar las Escrituras y el consejo de Dios para obedecerlo, y nadie lo puede hacer, sino solo el creyente. Bueno, pero yo puedo dar consejos a una persona, sí, pero ese no sería el don de exhortación, porque es particularmente para beneficiar a la iglesia. Ahora, ¿qué entendemos con esto? Todo creyente tiene talentos y dones dados por ese Espíritu Santo que es Dios. Y cada creyente debe poner para el servicio del Señor y su iglesia y de la iglesia sus dones y talentos. Estos dones son distribuidos a todos los creyentes. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera: cada uno, le dice Pablo a los creyentes, cada uno según el don que ha recibido. Da por sentado que cada creyente el Espíritu le ha otorgado dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ponlo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y él hace como un resumen, una división simplemente doble, una partición. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre o sirve conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note aquí la gloria Dios por medio de Jesucristo. Ahorita lo mencionaré, pero note, cada uno tiene y debe ponerlo a su servicio. Y los divide en dos de manera general: de habla, que se implica usar las Escrituras, y de servicio, que implica servicio, eso, ¿verdad? Pero también como un don espiritual. Entonces, es tu responsabilidad, hermano, y mi responsabilidad, usarlos, descubrirlos y usarlos, con base en un constante servicio por los demás. Tú no vas a saber qué dones te ha dado el Señor si no empiezas a servir. Y conforme vamos sirviendo, el Señor nos va dando una atracción y un deseo para hacer algo para el Señor, ya sea predicar, enseñar o en cualquier otra área. Pero si no sirvo, yo nunca voy a poder descubrir los dones. Y yo soy responsable de llevar a cabo a la iglesia mis dones y talentos naturales también. Voy a dar un breve resumen de los dones mencionados en el Nuevo Testamento. Los primeros son aquellos que se usaron en un tiempo y ya no son de provecho. Profecía, milagros, lenguas e interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Este don, solo menciono, era el propósito de que cuando no estaba la Escritura todavía plasmada, venía un profeta a predicar,
y decía Dios me ha dicho, ¿verdad? Como sucedía en ese principio de la iglesia. Y Dios ponía en la iglesia a alguien que dijera, tú estás mintiendo. Un don de discernimiento de espíritus. Luego dice, era necesario para la iglesia para cuidarla. Sabiduría o ciencia, ¿verdad? Un entendimiento de cosas que aún no están escritas. Pero luego vienen los que están en uso. Evangelización. Menciono. Habilidad. Recuerde que todos los dones son habilidades. Habilidad de proclamar el mensaje del evangelio con habilidad excepcional. Todos somos llamados a evangelizar. Pero no todos quizá tendremos el don de la evangelización para proclamarlo de manera excepcional. Pero todos debemos proclamar el evangelio. Y así vamos a ver que hay muchas cosas que debemos hacer, aunque no pueda yo decir que tengo el don. Noten por favor, pastor. La habilidad de pastorear al pueblo de Dios proveyéndoles, cuidándoles y protegiéndoles. Servir. Habilidad de ayudar o servir en el sentido más amplio de la palabra. Todos nos tenemos que servir unos a otros, ¿cierto? Pero el don implica, porque es vigente, que es una persona que es lo que quiere hacer y que gasta su vida, su cuerpo y todo lo que tiene de una manera excepcional. Enseñar, habilidad de enseñar la palabra de Dios. Fe, facultad de creer a Dios para que Él supla necesidades específicas. Exhortación, habilidad de animar, consolar y amonestar a las personas. Hacer misericordia, habilidad de socorrer particularmente a los enfermos y afligidos. Dar, el don de dar o de repartir, dice el texto. Habilidad para ser generoso en el uso de los medios que uno posee para darlos a otros. Y administración, capacidad de gobierno de la iglesia. El Espíritu Santo ha dado dones, un paquete de ellos a tu vida, necesitamos servirle. Y cierro con esto, hablando de dones. Creemos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo les habló del Consolador que vendría, dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os lo hará saber. El Espíritu Santo tiene el propósito de glorificar a Cristo. Ahora, Dios Padre, Dios Espíritu Santo son glorificados cuando el Hijo es glorificado y exaltado. Así pues, cuando el Hijo es honrado, el Padre y el Espíritu Santo son honrados también. Un énfasis incorrecto puede conducir a perder de vista esta verdad, que el Espíritu Santo glorifica a Cristo como el Padre lo hace también con Cristo. En el plan del Señor el énfasis es glorificar a Cristo. A veces pensamos, pero ¿por qué hablamos tanto de Cristo y no del Padre y del Espíritu Santo? Porque así ha sido el énfasis que el Señor, que Dios ha querido. Que la manifestación visible de Dios, que es Cristo, sea quien sea glorificado, y entonces el Padre y el Espíritu Santo también son glorificados. Pero cuando hay el error de tender hacia lo que el Espíritu Santo hace, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y se enfocan en eso, pierden de vista que el propósito del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Y es un énfasis incorrecto. Cierro. Creemos en Dios el Espíritu Santo, que es una persona divina. Creemos que es quien lleva al cumplimiento final la voluntad del Padre. Creemos que en su función de edificar al cuerpo de Cristo es quien otorga dones espirituales a los creyentes. Y creemos que el Espíritu Santo siempre busca glorificar a Cristo. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y concluimos. Señor, gracias por este tiempo y la atención de mis hermanos. Pero gracias por revelarnos tu verdad y tu persona a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por morar en nosotros y hacer toda la obra en nuestras vidas. Que seamos conscientes de estas verdades, que las abracemos, Señor, con fervor, y que te sirvamos, que entreguemos realmente nuestro cuerpo al dominio de tu Espíritu Santo. Que ejerzamos nuestros dones para la bendición de la iglesia y de mis hermanos, para la salvación de los perdidos, Señor, y la edificación de ellos.
Te ruego, Padre, que estas verdades transformen nuestra manera de vida. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.